Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda y última entrega de Debates Conurbanos 2020, un ciclo que fue organizado por el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, por el Centro de Estudios Metropolitanos y por UniTV. La propuesta, como siempre, es acercarle a ustedes voces de especialistas, académicos, de organizaciones sociales, y vamos a hablar de un tema siempre complicado, poco abordado. Yo siempre pienso que en general cuando se habla de economía, de la economía y de la sociedad, se pone mucho énfasis en cuánto está el dólar blue, cuánto está el riesgo país, los bonos, las tasas. Pero hay un número que es grave y que nos afecta a muchos millones de argentinos, que es la tasa de desempleo, el tema del desempleo, ¿no? Como un tema que, bueno, tabica un montón de posibles desarrollos y de distribución del ingreso. Así que vamos a hablar de ese tema hoy, de producción y de empleo, y para eso contamos con tres personalidades que van a charlar con nosotros hoy. Una es Sol Prieto, ella es docente universitaria, investigadora de la Usina de Estudios Políticos, Laborales y Sociales. Actualmente se desempeña como consultora en la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. También está Rodrigo Carmona, es doctor en Ciencias Sociales, investigador aquí de la Casa, del ICO y del CONICET, y actualmente promotor y miembro del programa de investigación Interinstituto Empleo, Trabajo y Producción de aquí de la universidad. Y también está con nosotros Darío Romano, que es politólogo del Centro de Estudios Metropolitanos, coordinador del área de trabajo y producción del CEM y docente universitario de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Bueno, ¿todo bien? Vamos a charlar de empleo y vamos a tener trabajo nosotros un rato por lo pronto. Obviamente, la situación del empleo en este momento, en esta coyuntura, uno se imagina que está de una manera bastante espantosa. Venimos ya de unos años muy complicados. Yo creo que antes de la pandemia la situación estaba complicada también, y me interesaría ver en qué punto nos encontramos en este momento, digamos, qué aspecto de ustedes ven como elementos centrales para caracterizar la situación actual. Arrancamos por la dama, por Sol. ¿Cómo te va? Bueno, la verdad es que me parece que el gran dato que surgió, digamos, de acuerdo a la encuesta permanente de hogares del INDEC para el segundo trimestre, es decir, cuando el impacto de la pandemia fue más marcado, se puede esperar, o sea, y cuando el cierre, digamos, por el ASPO fue mayor, es una caída marcada en la tasa de actividad tanto de mujeres como de varones, y que cuando se observa, digamos, un poco más en profundidad cuáles son esos sectores que se caen, es decir, que digamos, se quedan sin trabajo y en determinado momento también dejan de buscar trabajo, son sobre todo los sectores informales, digamos. Esto se puede ver en muchos grupos, particularmente se puede ver, por ejemplo, en las trabajadoras de casas particulares, digamos, que tenían paradójicamente si uno lo mira a simple vista, ¿no?, mayores niveles de informalidad, con un 76% al primer trimestre, que en el segundo trimestre, que tienen niveles de informalidad altos, pero comunes, por ejemplo, en la construcción, tipo claro, en torno al 40, 50, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahí hay dos temas. Hay un tema más técnico que tuvo que ver con que muchos países en América Latina, por lo menos, cambiaron debido a la pandemia la pregunta acerca de la inactividad, y eso, digamos, en el caso argentino no se cambió, y creo que no me acuerdo en qué otro caso más, si no me equivoco, Costa Rica. O sea, que eso cambia un poco las mediciones acerca de desempleo, inactividad, y puede ser que entonces la inactividad es un poco más alta y el desempleo un poquito más bajo. Pero más allá de esto que tiene que ver con la forma de medir y de estimar, me parece que sí hubo un fenómeno estructural, digamos, o no estructural en términos de no cambio, sino de fondo, ¿no? Con la pandemia, que fue esta característica de llevarse el trabajo informal, sobre todo puesto tanto de mujeres como de varones. Obviamente que eso en las mujeres repercutió
fuertemente porque ya las mujeres tenían mayores niveles de informalidad. Yo justo di el caso del trabajo doméstico porque efectivamente es la actividad que compone, digamos, en mayor medida la fuerza laboral de las mujeres, digamos, o sea, casi el 17% en condiciones normales se dedica, de las mujeres que trabajan, digo, de manera remunerada y en general fuera del hogar, se dedica a esta actividad y la verdad es que fue una de las más golpeadas, digamos, por la pandemia. Entonces, si después empezamos a ver los efectos de género, si se quiere, de la pandemia, vamos a encontrar que, otra vez, no una nueva paradoja, lo que serían las brechas, digamos, las brechas en la tasa de actividad, las brechas de ingresos, las brechas de informalidad, hasta incluso de desocupación, paradójicamente bajaron. Pero nosotras sabemos, digamos, o sea, desde el feminismo nos damos cuenta de que esto se trata simplemente de una coyuntura, porque ¿qué pasó? El desplome, digamos, de los indicadores, sobre todo de los trabajadores informales, fue tan marcado que, digamos, si uno ve la foto nada más de la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre, pareciera que las brechas se redujeron, pero sin embargo sabemos que se incrementó el trabajo doméstico, cayó el trabajo informal, que las mujeres están empleadas, más allá, digamos, del trabajo doméstico, en otros sectores que son críticos respecto a la pandemia, caso de hotelería, caso de gastronomía, bueno, en general turismo, todo lo que tiene que ver con este tipo de servicios, y que además, digamos, bueno, mientras las escuelas se encuentren cerradas, sabemos que va a haber un problema, digamos, para esas mujeres que se cayeron de algún modo del mercado laboral para poder retomar la búsqueda y eventualmente las actividades, porque, bueno, cargan con el 75,7% de las tareas domésticas no remuneradas y las tareas de cuidado fundamentalmente, ¿no? Y sabemos que además todas esas tareas se incrementaron notablemente en el marco de la pandemia, de modo tal que, sí, antes, digamos, de la pandemia, más o menos, nosotras hicimos desde la dirección estimamos qué impacto tiene en el PBI la realización, digamos, de estas tareas, y era alrededor del 16%, si le sumamos en promedio 4 horas en todas las casas en las que hay niños, niñas y adolescentes, y que efectivamente las encuestas lo que dicen es que se sumaron esas horas en términos de apoyo escolar y etcétera, se convierten en 21%, ¿no? Ya estaba por encima el sector de la industria del comercio, o sea, imagínense, con 21%, es el sector más caliente de la economía, pero bueno, no está remunerado, ¿no? Rodrigo, ahí por lo que dice Sol, la caída continuó, venimos de años de una situación muy complicada. Me interesaba ver también como estos patrones que marca Sol, ¿no es cierto? ¿Cómo los podemos caracterizar en función también de dónde veníamos, viendo que efectivamente esto que dice Sol se profundizó en ese aspecto. Supongo que antes de la pandemia esa caída se venía dando en otros aspectos. ¿Cómo lo podríamos eso poner en contexto? Sí, exacto. A ver, en términos de problemas respecto al empleo, a ver, tanto en términos de calidad del empleo, de precariedad, informalidad, la realidad es que, a ver, los problemas ya venían marcadamente en la última década, e indudablemente en los últimos años del macrismo la situación se profundizó aún más, podríamos decir. Claramente, a ver, el escenario prepandemia nos encuentra, digo, sobre todo el 2019 con una caída de empleo registrado de casi 166.000, bueno, de casi 167.000 personas, digo, a lo largo de todo el 2019, y obviamente esto, a ver, en los 4 años del macrismo implicó todavía un impacto mayor en términos de caída del empleo industrial, con casi 200.000 puestos de trabajo. O sea, en el empleo formal, estoy diciendo que es el empleo de mayor calidad, y que, bueno, tuvo un impacto así muy fuerte, pero sobre todo el 2019 fue un año muy complicado, sobre todo para el empleo registrado, por esta caída que les decía, de casi, bueno, a ver, 167.000 personas, pero que de alguna manera impacta fuertemente. Y después, bueno, a ver, ¿qué tipo de trabajo
se fue generando en todo el periodo. Bueno, fue un empleo, podríamos decir, una generación de empleo mayormente en la categoría no asalariados, en un marco de ocupaciones menos sofisticadas, podríamos decir, ¿cierto? A nivel de asalariados registrados, con aumento obviamente en lo que eran monotributistas y trabajo por cuenta propia. Con lo cual, a ver, el escenario que nos deja, el macrismo es un escenario de ya llegando el desempleo a 2 dígitos, o sea, una duplicación del nivel de desempleo, o sea, lo mismo a nivel de pobreza, o sea, se duplica de alguna manera la problemática social en términos de profundización de desempleo, de pobreza, y bueno, obviamente eso se suma a otros indicadores económicos, ¿cierto? Caída del PBI, fuerte inflación, ¿cierto? De las más fuertes que se tenía registro, y obviamente un escenario prepandemia que, a ver, te lleva a que la Argentina, cuando aparece la emergencia sanitaria, tengas obviamente una caída, niveles de una economía recesiva, caída del PBI, un escenario donde 3 de cada 10 asalariados están en un contexto de informalidad, y bueno, a ver, una situación bastante frágil y donde, bueno, obviamente la pandemia lo va a profundizar. Ese es un poco el marco, me parece, para dar cuenta un poco de la profundización que, podríamos decir, la tendencia ya venía, pero que los últimos 4 años del macrismo lo ponen en carne viva. ¿Qué hace la pandemia? Bueno, va a agudizar este proceso. Entonces, un poco lo que decía Sol, indudablemente, si uno ve lo que fue, la tasa de actividad claramente es un indicador muy importante, o sea, entre el primer y el segundo trimestre, bueno, hay una caída fuerte de casi 11 puntos de la actividad, o sea, se pasa de un 47 a un 38%, y en el conurbano esto todavía es más profundo, porque pasás de un 46 a un 35, o sea, hay menos gente que busca trabajo y cae la tasa de actividad fuertemente por las restricciones del aislamiento, y en ese sentido, bueno, a ver, nosotros venimos ahí también desarrollando un proyecto de investigación financiado por la agencia, que se llama Prevención y Monitoreo del COVID, municipios del conurbano desde una perspectiva multidimensional, y ahí, a ver, lo que estamos haciendo es indagando, además de lo que es la estadística oficial, un poco cómo viene impactando la pandemia a nivel de las condiciones de vida de los hogares, a nivel de la producción y el empleo, a nivel de las capacidades de los municipios para afrontar un poco todo este nivel de complejidad, podríamos decir, para la intervención y la bajada de programas muchas veces a nivel nacional, y por otro lado las cuestiones que hacen a la seguridad, dando cuenta un poco de esta cuestión de pensar la pandemia como desde un abordaje integral y como un problema complejo, ¿cierto? Y en ese sentido, bueno, a ver, vemos como un escenario de agudización, de profundización, y que, bueno, obviamente impacta mayormente en los 24 partidos, ¿cierto? Un poco en función de lo que nosotros venimos relevando. Eso como marco. Antes de pasar a Darío, te hago una pregunta muy, muy corta, digamos. ¿Existe dentro de estos 24 partidos del conurbano marcadas diferencias o es más o menos homogéneo la situación? A ver, en realidad lo que uno puede ver son niveles de fuerte heterogeneidad. Obviamente el conurbano bonaerense tiene niveles de complejidad muy fuertes. Si uno lo analiza a nivel cordón, ¿cierto? No es lo mismo el primer cordón que el segundo cordón y el tercer cordón. Esto en términos más espaciales, pero por otro lado, o sea, siempre el corredor norte es el más desarrollado, el que tiene mejores indicadores sociales y económicos. Y después, bueno, tenés obviamente niveles de mayor complejidad si vas más para la zona oeste y para la zona sur. Un poco ese es el escenario, así en términos territoriales clásicos. No obstante, obviamente a nivel intramunicipal tenés situaciones variadas, o sea, a nivel de los municipios. Indudablemente, a ver, el impacto igual de la pandemia es un impacto fuerte, pero impacta, podríamos decir, en forma heterogénea, sobre todo, bueno, si analizamos algunas dimensiones concretas. Nosotros estamos trabajando, bueno, un poco todo lo que es la producción y el empleo, y ahí, obviamente, si uno analiza el sector productivo, es muy diverso por rama de actividad, por sector. Obviamente, el comercio impacta muy fuerte,
la pandemia por todos los cierres, y con las fábricas hubo una primera etapa, podríamos decir, de 1/3 de empresas que estuvieron abiertas y 2/3 cerradas. Ahora esto se revirtió, estás en 2/3, 1/3 y abriéndose, pero bueno, con niveles de impacto muy disímiles. O sea, no es lo mismo estar en el sector alimenticio que estar, no sé, en el sector metalúrgico, muy desvinculado de los sectores que de alguna manera han venido, o sea, el sector sanitario y alimentos son los sectores que más o menos pudieron desarrollar sus actividades de la mejor forma. Los otros han sido impactados con suspensiones, en varios casos despidos, que si quieren después podemos profundizar, pero sí, el escenario es más de heterogeneidad del impacto. Y lo que uno puede ver ahora es una reapertura paulatina con, diversidad, en algunos casos reconversión, hasta inversiones, pero en la mayor parte dificultades, y lo que hemos constatado, por lo menos hasta hace un mes, niveles de mayor contagio en algunos establecimientos. Ahora esta tendencia viene disminuyendo, pero indudablemente, los impactos son disímiles. Igual, en términos estructurales, el impacto es fuerte. Para darte una idea, el 70 y 80% de las empresas recibieron el ATP en los municipios que estuvimos relevando, con lo cual, sin la ayuda del Estado, gran parte de esas empresas no podrían haber subsistido. Esa es un poco la situación. Ahora hay que ver, cómo en un contexto de mayor actividad la situación puede desarrollarse, ¿cierto? Pero bueno, el impacto a nivel del empleo, y como decía Sol, en términos de el empleo más informal ha sido muy fuerte, y en el empleo registrado un poco menos. Es un poco la tendencia que uno ve, más por el lado de suspensiones, adelanto de vacaciones, un poco en ese sentido, lo que uno puede ver. No obstante, ha bajado, ahí si uno analiza, el CIPA, que es el empleo registrado, el Gran Buenos Aires tiene mayores tasas de caída que los aglomerados del interior, ¿cierto? Córdoba, Santa Fe, etcétera, donde ahí las actividades se desarrollaban más normalmente. Hay que nombraste el resto del país, vamos a ir para Darío, porque en general uno tiene una referencia a lo que pasó más o menos en algunas cuadras a la redonda de su casa, en los recorridos que hace a sus lugares de movimiento puntualmente, pero es muy probable que haya habido diferencias notables, como marcaba recién Rodrigo, entre algunos partidos del conurbano, también en lo que pasó a nivel nacional, con lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y en todo el área metropolitana. ¿Qué diferencias te parecen más significativas, Darío? Sí, un poco retomando lo que mencionaba Sol y Rodrigo, más a nivel nacional, yo creo que lo que sucedió en el segundo trimestre fue como una especie de tormenta perfecta, ¿no? Es decir, veníamos con un 2019 donde aumenta, fuertemente, en el resto de los años, pero en el 2019 también, el trabajo informal, y además empieza a aumentar el trabajo no asalariado, es decir, lo que se conoce comúnmente como el trabajo independiente, versus el trabajo asalariado, ¿no? Baja el asalariado, aumenta el trabajo independiente. Pero lo que nosotros veíamos en el CEN en el 2019 es que había como una especie de compensación, ¿no? Es decir, se perdían empleos en el trabajo asalariado, en relación de dependencia en el sector privado, pero aumentaban estas formas un poco más precarias, de empleo, ¿no? Informalidad o trabajo independiente. Entonces había como una especie de compensación. De hecho, si uno ve la última tasa de desocupación del cuarto trimestre de 2019, con respecto al 2018, hay inclusive una baja de la tasa de desocupación. ¿Qué pasa en el primer trimestre y como traslado de la dinámica del 2019? Recordemos que el 2019, el segundo semestre, fue el más conflictivo. Después de las elecciones, empieza cierta inestabilidad económica, financiera, y eso empieza a repercutir sobre todo en el primer trimestre de este año en el mercado de empleo. Ahí lo que vemos es que hay una contracción muy fuerte del mercado de trabajo, es decir, ya no hay compensación, sino que bajan todas las categorías ocupacionales, asalariados y no asalariados, pero con mucha más fuerza trabajadores independientes, sobre todo el famoso cuentapropista, ¿no?
Por eso digo que así llegamos, digamos, a el segundo trimestre y al inicio de la pandemia y la cuarentena. Es decir, el macrismo propició ciertos cambios en la estructura del mercado de trabajo y de la población ocupada, es en donde después la pandemia pegó más de lleno, digamos, ¿no? Como decía Rodrigo y Sol, en informales, sobre todo en asalariados informales, es decir, personas que están en relación de dependencia pero que están informales, ahí la caída es tremenda, y en segundo término el cuentapropismo dentro de los no asalariados. Así que, bueno, se perdieron 2.5 millones de puestos de trabajo, o sea, digamos, una reducción de la población ocupada. Digo, porque a veces hablamos de tasas, ¿no? Y en esto de humanizar un poco, estamos hablando de una pérdida de 2,5 millones de lo que comprende los 31 aglomerados de la EPH. Si uno lo traslada a la población total de la Argentina, estamos hablando de 4 millones de ocupados menos entre el primer y segundo trimestre, ¿no? Impresionante. Como vos decías, esto no pega igual en todas las regiones. Claramente el NEA y el NOA son las regiones más afectadas. El GBA en general tiene tendencias similares a la nación. Pasa que el GBA, como lo toma el INDEC, suma Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del conurbano. Ahora, cuando uno se mete ahí adentro, empiezan a aflorar algunas diferencias, ¿no? Importantes. ¿Cuáles? Por ejemplo, tasa de desocupación en la ciudad está en 11 puntos y en cambio en el conurbano 13.8, es decir, casi hay 3 puntos de diferencia de desocupación, digamos, ¿no? Después la caída de la actividad fue mucho más importante en el conurbano que en la ciudad de Buenos Aires. La tasa de empleo, lo mismo, es decir, se perdieron más puestos de trabajo en términos relativos en el conurbano que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí hay claras diferencias. ¿Por qué? Bueno, un poco por lo que venimos diciendo, seguramente por la estructura del mercado de trabajo en el conurbano, donde hay más trabajo informal, donde hay más trabajo independiente o cuenta propista. Ahí es donde la pandemia, donde el Estado tuvo menos mecanismos de protección social y en donde la pandemia claramente pegó más duro. Después uno podría pensar en otras razones. En la ciudad de Buenos Aires, por el tipo de actividades económicas que tienen, están más preparadas para el teletrabajo, ¿sí? Hay más potencial de teletrabajo que en el conurbano. Por ahí otra razón es que hay muchas personas del conurbano que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. El 50% de los puestos, de los empleos en la ciudad de Buenos Aires, el 50% es ocupado por gente que reside en el conurbano, ¿sí? Entonces, muchas personas con la cuarentena y con el ASPO, sobre todo, digamos, en la movilidad interjurisdiccional, se vieron imposibilitadas de realizar trabajo, ¿no? No sé, un albañil, por ejemplo, que vive en el conurbano, que tenía algún puesto de trabajo, algunos servicios que brindaban la ciudad, bueno, se le hacía muy difícil esa movilidad interjurisdiccional, porque ahí hubo muchos controles durante mucho tiempo, ¿no? Si bien dentro de la ciudad fueron aflojando. Entonces, esas son algunas de las razones que muestran algún desempeño distinto de los indicadores laborales en conurbano y en Ciudad de Buenos Aires. Ahí Sol, cuando arrancó y hacía la primera intervención, hablaba de que la caída durante la pandemia marcaba algunas características puntuales y sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo de las mujeres. No creo que sea el único sector afectado. Bueno, obviamente todos los sectores fueron afectados, pero me interesaba ver también, aparte de esta perspectiva de género, si también hay una perspectiva generacional, digamos, qué pasó con el empleo juvenil, porque en general uno dice, bueno, se perdieron tantos puestos de trabajo, pero uno cree que para mantener la tasa se tienen que generar puestos de trabajo, con lo cual también yo supongo que durante el gobierno de Macri se generaron pocos puestos de trabajo para jóvenes, me imagino, a lo mejor me equivoco, y con mantener la cantidad de trabajo, ya de por sí la tasa sube igual, porque se va incorporando la cantidad de jóvenes al mercado laboral
anualmente. Además de las mujeres, ¿cómo los jóvenes fueron especialmente afectados? ¿Algunos otros sectores que quieras marcar también, Sol? Sí, bueno, en realidad ya había como una pista de todo eso cuando miramos las inscripciones y después quienes efectivamente percibieron el IFE. Ese fue como el dato que de algún modo sorprendió, quiero decir, no tanto que sorprendió, pero fue como un dato muy destacable que si ves el informe, digamos, de lo que fue el IFE 1 publicado por ANSES, gran parte de las y los beneficiarios, ahora mientras voy hablando voy a buscar el dato exacto, eran jóvenes de 18 a 24, gran parte de ellos, y de 25 a 35, si no me equivoco. Sí, tal cual. El rango donde se concentraron, digamos, los beneficiarios fue de 25 a 34, con 3 millones de personas que se inscribieron, y luego los y las jóvenes de entre 18 y 25, que fueron 2,5 millones, ¿no? Es decir, entre los dos, casi, digamos, como que te diga el 60% de quienes se inscribieron al IFE fueron jóvenes, ¿no? Y efectivamente, cuando se observan lo que serían las estadísticas para este grupo etario, sobre todo el de 18 a 24 años, se observa que efectivamente la tasa de actividad, esto que decíamos que es como el indicador más fuerte o más dramático, digamos, para observar esto, cayó justamente en 14 puntos porcentuales, es donde más cayó. Y justamente esto implica que, digamos, cerca de 750.000 jóvenes de algún modo salieron por este tiempo del mercado de trabajo, ¿no? Bueno, obviamente también el empleo también cayó, la tasa de desocupación, aún con todo esto que decíamos al principio acerca de cómo se estimó, digamos, la desocupación y la tasa de actividad, cayó también en 4.4 puntos porcentuales. Bueno, la informalidad bajó, como decíamos antes, pero esto ¿a qué se debe? A que justamente estos cayó, digamos, como que te diga cerca de, creo que 12 puntos porcentuales, una cosa así. Normalmente, en condiciones normales, esto obviamente sería una re buena noticia, pero claro, o sea, lo que sabemos es que en realidad este nivel de informalidad cayó porque justamente son todos puestos de trabajo informales los que se destruyeron, que son además casualmente los trabajos, y esto es lo mismo, por eso como que capaz desde un análisis intersectorial, o digamos, sí, como intersectorial y teniendo en cuenta estas cosas, nos damos cuenta que lo que repercute, o el modo en el cual la pandemia repercute en las mujeres, es similar al modo en el que repercute en los y las jóvenes, como si pudiésemos separar, ¿no? Como si fueran grupos diferentes, porque bueno, o sea, la informalización, digamos, de estos trabajos, de estos empleos, es algo que ya viene de larga data y que, como lo marcaba Rodrigo hace un rato, durante el macrismo se profundizó fuertemente en términos de decir, bueno, se destruyeron lo que serían empleos registrados y formales y en el sector privado, y por esos empleos se crean puestos de empleo en lo que tiene que ver con cuentapropismo, bueno, o sea, todo lo que se aleja un poco de lo que sería la relación de dependencia, ¿no? Entonces, bueno, se puede observar eso, o sea, marcadamente en este grupo de edad, pero después también si observamos el otro grupo etario que toma el ANSES, que es de 25 a 34 años, o sea, lo digo porque me parece que el IFE es un buen punto de referencia para ir comparando, ¿no? Justamente. Y lo que observamos es que en ese grupo también, o sea, cayó 12 puntos la tasa de actividad, y la tasa de empleo cayó también casi en 14 puntos porcentuales, ¿no? Y la desocupación se incrementó, digamos, en niveles similares. Entonces, digamos, esto de lo que nos habla es incluso tomando como esta definición ampliada de jóvenes, porque estoy yendo hasta los
34 años, digamos, para definir juventud, lo que se observa es, bueno, por un lado, como un coleteo, ¿no?, brutal de un fenómeno de larga data que tiene que ver con el incremento del trabajo informal, con el incremento del cuentapropismo y con la prolongación incluso de los periodos digamos, de desocupación, ¿no? Y por otro lado, y estalla y se convierte, digamos, en una realidad dramática de cara a la pandemia por la destrucción de los puestos de trabajo informales, pero que son los puestos que se estaban creando y generando especialmente durante los 4 años, digamos, del gobierno anterior, ¿sí? O sea, como hay una parte, digamos, estructural, pero que durante el gobierno de Macri se profundizó, digamos, sensiblemente, y que, bueno, ahora entonces, digamos, en el marco de la pandemia se puede observar, pero que corresponde también, y eso también es importante, digamos, tenerlo en cuenta, a un fenómeno estructural y no exclusivo de nuestro país, ¿no? Además. Ahí es interesante porque en general cuando planteo lo de la juventud, yo recuerdo que antes de la crisis del 2001 se hablaba de una tasa de desempleo del 20%, pero cuando ibas a ese grupo social, al grupo de los jóvenes, la tasa era un escándalo, era del 50%, el 60%, era un número enloquecedor. Algo parecido pasó en España también después de la crisis del 2008, que de algún modo no solamente perjudica a los jóvenes que no pueden insertarse en el mercado laboral y desarrollarse, sino que además hace crujir todo el sistema de seguridad social, en fin, una cantidad de otras cuestiones. Yo no sé, Rodrigo, si vos querés incorporar algún elemento más sobre estos grupos. Hablamos de mujeres, hablamos de jóvenes, por ahí hay algún otro grupo que... los informales, que aparecen los informales como un magma, digamos, por decirlo así. Si hay algún otro grupo que veas que se haya afectado particularmente, tanto en el gobierno de Macri como en la pandemia, porque en algunos casos la línea continuó y en otros casos desvió un poco, ¿no? Sí, a ver, es claro que el segmento que ahí señalaba Sol de jóvenes, ahí creo que el corte es de 14 a 24, o sea, o de 18 a 24. Yo hice de 18 por las palabras, claro, porque sí, era sí. Lo mismo de tratar de replicar el corte de ANSES. Exacto. No, pero digo, claramente, a ver, ese segmento, ¿cierto? De 18 a 24 y después el otro hasta 35. Y después yo diría el segmento de 50 años en adelante o 45 en adelante, son como los segmentos, a ver, que cuando hay situaciones de crisis son fuertemente afectados, como tendencia, en líneas generales. Indudablemente ahí, bueno, ahí hay que, me parece, como decíamos, la pandemia profundiza lo ya existente, y ahora, a ver, creo que estos segmentos que de alguna manera fueron contenidos con el IFE, como bien decía Sol, nosotros lo constatamos también ahí en las entrevistas que hicimos, sobre todo el eje de condiciones de vida y también de capacidades institucionales con los programas bajados ahí a nivel municipal. Obviamente el IFE, a ver, fue muy extendido, o sea, de los 9 millones u 11 millones de registros, después al final terminan siendo 9 millones, pero bueno, donde el conurbano toma gran proporción de esos subsidios, claramente, y que de alguna manera, a ver, muestran lo agudo de la situación estructural de la Argentina, es decir, sin ese sostén, que ahora, bueno, se está replanteando, a ver, porque hay mayor actividad, bueno, suspender el IFE o dejarlo en algunos segmentos, o bueno, sobre todo, bueno, ahí, digo, el ATP y el IFE están como en redefinición. El IFE claramente se lo quiere suprimir y tratar de ahí incrementar otro tipo de ayudas, alimentario, más a nivel social, podríamos decir. Pero indudablemente, a ver, esos segmentos críticos, sobre todo jóvenes, mujeres y varones, porque, a ver, los niveles son muy altos, obviamente impacta a veces mayormente en las mujeres, pero también es fuerte en varones, con lo cual, a ver, indudablemente ahí hay que pensar, me parece, la reflexión, bueno, qué tipo de políticas específicas se van a aplicar a un segmento que es más informal, que tiene obviamente dificultades para insertarse en el mercado de trabajo por, a ver, problemas a nivel de calificaciones,
mínimas para acceder al primer trabajo, es decir, estamos hablando de situaciones de gente con poco nivel de instrucción, etcétera. O sea, es un escenario muy complejo tanto, diría, para los dos extremos, me parece. Para el de jóvenes especialmente, pero también para personas que han perdido el trabajo y no se han podido reinsertar. Ese me parece el escenario complejo y que viene para adelante, porque, a ver, el segundo trimestre es un trimestre, obviamente, como decía, lo señalaron tanto Darío como Sol, muy crítico, pero indudablemente el tercero y el cuarto, o sea, hacia fin de año, la problemática del desempleo uno la va a poder evaluar. A ver, la gente no estuvo buscando empleo, entonces, indudablemente, al bajar la tasa de actividad, todavía no se puede medir bien cuál es el impacto, pero hacia fin de año, y te diría a principio del año que viene, ahí se va a saber bien. Entonces, bueno, ahí necesitas de alguna manera una batería de intervención pública para tratar de contener y, a ver, empezar a pensar ahí qué tipo de empleo podés generar para esos segmentos más problemáticos. Podríamos decir jóvenes informales o personas que han perdido empleo, tanto asalariados registrados como asalariados informales, o sea, un poco ese abanico para sostener un poco esta situación que, como decíamos, a fin de año y principio del año que viene se va a poder, de alguna manera, evaluar con más certeza, ¿cierto? Sí, la situación es tremenda en todo el mundo, se dio, no es un problema de la Argentina, nosotros veníamos ya con nuestros asuntitos desde antes. Es muy impresionante lo que decía Sol recién, ¿no? Digo, uno dice, bueno, cuando se armó todo el tema del IFE, se calculó un número, después fue un número muy superior y el 60% es menor de 35 años, con lo cual está claro que había ya un problema que venía con anterioridad para que dé ese volumen que es enorme. Si a eso le sumamos la ATP, digamos, no sé cuántos millones de ATP se entregaron a las empresas para que sigan funcionando. Lo que uno le preocupa, y ahora voy a ir a Darío, es cómo los números son horribles y al mismo tiempo hay una acción del Estado para sostener, dentro de lo posible, tanto a través del IFE como del ATP. ¿Cómo podemos evaluar la acción del Estado en este tiempo? Porque obviamente los resultados no son fantásticos. Uno tiene que balancearlo en función de las condiciones en las cuales se generan los asuntos y me interesaría hacer un poco ese balance con cierta distancia, para no decir se resolvió todo ni no se resolvió nada. Darío, ¿cómo podemos balancear la acción del Estado con semejante volumen de subsidios dados durante el 2020? Más o menos, ¿en qué situación nos encontraríamos si no se hubiera hecho eso? ¿Qué cosas se pueden haber mejorado? ¿Qué balance haces? No, a ver, el balance que hago es bastante positivo, es decir, hay números del mercado de trabajo que tienen que ver con el impacto que implica una pandemia y un aislamiento, ¿no? Con las características que vimos en el segundo trimestre. Y sin lugar a dudas, sin el apoyo de estas dos grandes herramientas, ATP e IFE, hubiese sido muchísimo peor, ¿no? En términos de desocupación y en términos de mayor aumento de la pobreza, que obviamente existió un aumento de la pobreza. A ver, lo que hizo el Estado argentino, digamos, ahí podemos ver diferencias con otros países, ¿no? Es decir, nosotros no podemos aplicar las mismas políticas que un país europeo en donde básicamente tienen una tasa de informalidad muy baja, ¿no? Entonces, el Estado lo que hizo fue pensar dos políticas, ¿sí? Pensando que nosotros tenemos un mercado de trabajo desdoblado. ¿Sí? Tenemos una enorme cantidad de asalariados formales, pero una enorme cantidad de informalidad, que a veces se habla de, bueno, el 35%, pero en realidad es mucho más, porque esos solamente son dentro de los asalariados, pero en la informalidad, en los no asalariados, en los trabajos independientes, supera el 50 o 60%. Entonces, nosotros tenemos un mercado desdoblado en cuanto a formalidad e informalidad. Entonces, por eso se llevaron adelante dos políticas para esos dos sectores. El IFE, como recién decía Sol y Rodrigo, que fue un atenuante, digamos, para que esos sectores
no se empobrezcan, digamos, en todos estos meses, hasta que, bueno, se vuelva alguna recuperación del empleo. Y por otro lado, el ATP, que sobre todo, digamos, fue a sostener el empleo, ¿sí? A sostener la producción y el empleo. Esta es una política distinta, digo, para comparar con la que aplicó Estados Unidos, ¿no? Que tienen otro mercado de trabajo, pero ellos apostaron, Trump dijo que no vayan a trabajar más, y los subsidios obviamente tienen la capacidad económica para hacerlo, y ahí la política que aplicaron es el seguro de desempleo, ¿sí? Claro, entonces por eso la tasa de desocupación en Estados Unidos saltó mucho más que acá, y la cantidad de millones que puso. Ahora, esas son cosas que en Argentina son mucho más complicadas, ¿no? Porque un empleo que se destruye, sobre todo en el sector privado, no es que se recupera tan rápido, no es que tenemos los instrumentos como para que esa reactivación económica sea tan profunda como pueden ser en un país como Estados Unidos. Entonces nosotros, o el Estado Nacional, apostó a sostener como sea el trabajo asalariado y sobre todo, mejor dicho, el asalariado formal, ¿sí? Entonces, uno cuando ve los números, ve que en realidad lo que cayó bastante fue el trabajo no asalariado. El trabajo asalariado formal bajó un poquito, pero se mantuvo bastante estable. Y eso es resultado del ATP, es resultado de la prohibición de despidos, es resultado de los acuerdos sectoriales entre las distintas actividades económicas con sus respectivos sindicatos. Entonces yo creo que el balance, por lo menos, digamos, fue muy importante en cuanto a sostener el empleo formal y tratar de atenuar el impacto que podría tener en la pobreza de los trabajadores independientes, ¿no? Sí, con créditos a tasa cero también, etcétera, en las empresas que hubo. Sí, a mí me parece importante marcar esto que había aparecido en un informe del CEP 21, digamos, del Ministerio de Producción, que, digamos, más o menos para hay dos cosas me parece importantes. Primero, que estos indicadores de los que venimos hablando son los últimos publicados, que son del segundo trimestre. Que me parece que el impacto en ese trimestre fue el más fuerte, el más violento, y probablemente ahora, digamos, ahora quiero decir, cuando salgan los del tercer trimestre, vamos a encontrarnos, yo creo y espero, con otra realidad. En segundo lugar, otra cuestión importante que me parece que es relevante marcarla, es que la pobreza al cuarto trimestre de 2019 estaba en 38,5%. Es decir, veníamos ya de casi un 40% de pobreza, ¿no? En tercer lugar, esto que marcaba Darío, ¿no? De acuerdo a este informe que les decía del Ministerio de Producción, pues después me reorganicé lo que quería decir, pero 9 de cada 10 hogares estaban recibiendo algún tipo de subvención, dinero, ingreso en suma por parte del Estado, ya fuera en formato de jubilación, AUH, ATP, IFE, 9 de cada 10, ¿sí? O sea, ese nivel de cobertura es altísimo, obviamente que fue un esfuerzo por parte del Estado muy importante, pero me parece que, o sea, si estamos hablando de que pasamos de un 38,5 de pobreza a un, creo que era 46 o 47, bueno, la verdad es que si bien es un salto y es preocupante, triste, todo lo que quieran, digamos, se logró contener, digamos, en gran medida gracias a estas políticas, ¿no? Y en ese mismo sentido, otra cosa que me interesaba destacar es que además la respuesta, volviendo un poco al tema del impacto en género de la pandemia y la respuesta del Estado, también en términos del impacto en género, ahora ya pasó bastante tiempo, pero justamente en agosto había salido un informe de Naciones Unidas donde justamente marcaba que la respuesta a la pandemia que tuvo Argentina fue la más feminista, no de América Latina, sino de todo el mundo, digamos, de todo el planeta, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, eso tiene que ver con lo que decíamos al principio acerca de que la desigualdad ya estaba planteada muy fuertemente antes de la pandemia. Entonces ya antes de la pandemia vos te encontrabas que, por ejemplo, si ves, digamos, la estructura
por deciles de la sociedad, es decir, de grupos de ingresos de a 10%, 10%, 10%, en el primer decil, que es el decil de menores ingresos, 7 de cada 10 personas son mujeres, ¿sí? En condiciones normales. Por eso el IFE llegó en un 55,7% a mujeres. Por eso los bonos, por ejemplo, de la UH que se otorgaron, llegaron significativamente más a mujeres porque son casi el 95% de quienes efectivamente perciben, digamos, de quienes son las titulares, por así decirlo, de la UH. Todo lo que tuvo que ver con sumas fijas, transferencia de sumas fijas a las jubilaciones mínimas, 67,3% de quienes perciben jubilaciones mínimas son mujeres. Entonces, quiero decir, volviendo un poco a la cuestión de género, la respuesta también argentina, digamos, fue feminista porque claramente aún cuando el impacto de la pandemia fue muy fuerte en varones también, el piso del cual partían, digamos, las mujeres previo a la pandemia era realmente, digamos, como muchísimo más bajo, y por eso me parece que era importante, digamos, en este plan, digamos, el gobierno había planteado desde el principio ya desde diciembre del 2019 un eslogan, no sé si se lo acuerdan, porque ya a esta altura parece que pasaron 10 años, pero que era empezar por los últimos para llegar a todos, ¿no? Y entonces, la verdad que de una mirada feminista, lo que surgía es que empezar por los últimos en gran medida era y sigue siendo empezar por las últimas, o sea, porque cuando te pones a buscar a los últimos te encontrás que hay un montón de mujeres trabajadoras de casas particulares, trabajadoras informales, con sobrecarga de tareas de cuidado, mal remuneradas, ganando 27,7% menos. Entonces, bueno, me quería como destacar eso de que la respuesta, digamos, tuvo llegada y masividad y además fue feminista por una cuestión también de las condiciones estructurales, ¿no? De cómo se distribuyen los ingresos y los empleos. El otro día hablaba con un amigo mío alemán y decía que el gobierno alemán gastó en este año en asistencia 200.000 millones de euros. O sea, yo me quedé pasmado. Sí, yo escuchaba que Francia, claro, no, en esa misma línea, que Francia iba a invertir 100.000 millones de euros. Digo, imagínate no, con los niveles nuestros. Rodrigo, vos recién decías lo de las tasas subsidiadas y a estos balances que hacía tanto Darío como Sol, me interesaba qué otras cosas podía sumar como elementos de balance de esta gestión del Estado durante este año, que colaboran a darle una dimensión también al despiole que fue este año, no solamente en Argentina, sino en el mundo, más el lastre que veníamos teniendo ya. Sí, a ver, Argentina, digo, para tratar de paliar los efectos de la pandemia, se había propuesto por eso invertir 5 puntos del producto. Creo que hasta ahora viene invirtiendo 4 puntos. El otro día lo escuchaba a Heller que daba un poco ese dato. Ahí Guzmán había planteado, que toda la ayuda estatal involucraba por esos 5,4 puntos del producto, en toda esta línea de ATP, IFE, créditos subsidiados a tasa cero y distintas líneas de ayuda, ¿cierto? En general. En términos me parece interesante ahí un poco destacar los impactos ahí en el entramado más PYME, que de alguna manera es un generador de empleo muy fuerte, que nosotros hemos registrado ahí, hemos hecho un seguimiento con más de... O sea, el proyecto hizo como 300 entrevistas, pero focalizadas en el ámbito más productivo, y a nivel manufacturero hubo más o menos 35, y después hay otras encuestas más a nivel de economía social, en esta línea más de economía del cuidado, otras, es decir, hay como 60 entrevistas a actores de la producción, sea de la producción manufacturera y de la economía social. En términos de... nos parece interesante ahí destacar que tanto, en las empresas, sean manufactureras del sector privado como cooperativas, obviamente los sectores que mejor anduvieron fueron los que más pudieron tener actividad en el marco de la crisis, alimentos, vinculados con el sector salud, ¿cierto? O con el consumo masivo en general, y también, obviamente, servicios vinculados con logística o distribución. Esos han sido sectores que han podido más o menos paliar la crisis. Nosotros, en general, lo que hemos visto, no destrucción de empleo, sobre todo en empresas, sino más que nada suspensiones, adelanto de vacaciones,
y en algunos casos, bueno, aprovechar el personal para hacer obras de mejora edilicia o de readecuación, ¿cierto?, del layout o de lo que es la fábrica en su interior, podríamos decir, pero no grandes, no ha habido despidos, pero sí, ha habido como, bueno, suspensiones y obviamente disminución de adicionales, horas extra, etcétera, digo, es un poco el marco. En términos de caída de las ventas, bueno, la primera etapa fue muy fuerte, o sea, lo que pudimos constatar es que en general hubo como un 40% de caída a nivel de las empresas con acumulación de stock, o sea, un poco la tendencia de tratar de acumular stocks para ver cómo seguía el escenario, digo, un poco ese es el proceso más pyme en general, ¿cierto? Y por otro lado, lo que hemos visto es que, bueno, a ver, si uno quiere decir, a ver, qué nuevas tendencias o innovaciones se han desarrollado, bueno, el teletrabajo, a ver, empezó ahí a desarrollarse con más amplitud, ahí se calcula que, bueno, se triplicó más o menos los niveles de teletrabajo. Claramente el teletrabajo, a ver, se aplica a ciertas áreas, es decir, sector más administrativo, marketing, de software, etcétera, vinculado con la empresa, y lo que es producción hay menos teletrabajo porque el proceso requiere la presencialidad. Un poco esa es la tendencia, y lo que hemos podido constatar un poco es esa línea donde un 70% de tareas más de tipo administrativas se hicieron por teletrabajo, y por otro lado, solamente un 10% en la producción se aplicó el teletrabajo. Ahí hubo más dificultades, sobre todo, bueno, a ver, el rastreo que hicimos son empresas más pyme en general, algunas medianas, pero en general, digo, un poco esa es la tendencia. Creo que igual eso también se traslada, me parece, a otros escenarios, digo, también hemos tenido ahí ciertas comparaciones con Rafaela y otros entornos productivos. Por otro lado, otro tema interesante, que aún a pesar de la pandemia, los niveles de actividad, sobre todo en esta última, podríamos decir, de julio a agosto en adelante, muestran un nivel de capacidad instalada, utilizada mucho más que a fines del 2019 o marzo del 2020. O sea, la pandemia macrista fue peor que la pandemia del COVID-19, podríamos decir, en términos productivos. Es decir, ahí se pasa por eso, se incrementan los niveles de capacidad instalada utilizada, son mayores, iguales en una primera etapa o mayores, diría, de agosto en adelante. Un poco esa es la tendencia, que también muestra, bueno, que ahí también el Estado al intervenir hay como recuperación de la actividad productiva. Y lo que uno puede ver es un escenario, podríamos decir, de cierta reactivación paulatina, todavía con dificultades y con heterogeneidades. Hay sectores que han podido articularse con las universidades. Hay mucho proceso de articulación, o sea, el Ministerio de Producción fue muy activo, también intervinieron las universidades, también los sindicatos fueron un actor clave para desarrollar protocolos al interior de la firma, o sea, hubo ahí muchos niveles de articulación y procesos interesantes, en algunos casos de reconversión, cierta innovación y mayor inversión en algunas empresas. No obstante, a ver, la tendencia fue más defensiva para la mayor parte del entramado productivo. Y en ese sentido, bueno, todavía hay dificultades y restricciones, pero con un aumento paulatino de la actividad. Hoy ya más de las 2/3, podríamos decir un 70-80% de las firmas están funcionando cada vez con mayor fuerza, y bueno, diríamos que a fin de año casi va a funcionar a pleno. Pero con este dato, que el nivel de capacidad instalada utilizada es mucho mayor ahora que lo que era a fin del 2019 o a principios del 2020, como dato también interesante a considerar. Es interesante ese dato, hay que ver cómo se mantiene en el tiempo, si hay mayor actividad o están recuperando cierto tiempo perdido. Exacto. Por ahí un poquito, ¿no? Bueno, de algún modo yo les preguntaba recién sobre un balance sobre las políticas de Estado. Rodrigo incorporó también, aparte del balance, de distintos actores sociales que de algún modo se articularon durante todo este proceso. Solo al principio decía que la pandemia, en medio de la desgracia, digamos, por decirlo así, había disminuido ciertas desigualdades, no porque subieran quienes estaban más abajo, sino porque cayó todo, y también que había bajado un poco, no sé si lo dijiste vos solo, Darío, la informalidad por razones obvias. O sea, la situación está complicada. ¿Existe, y les pregunto a ustedes que saben de esto,
Yo no tengo la menor idea. En esta situación, alguna oportunidad para algunos replanteos que no solamente haga que la economía se desarrolle, el empleo se recupere, sino también que de alguna manera podamos recuperar ciertos niveles de formalidad, de igualdad de género con respecto a los trabajos, partiendo de este escalón tan bajo en el cual hemos quedado. ¿Qué decís, Sol? Yo no me aventuraría, digamos, a pensar así, digamos, y tan a cielo abierto, digamos, un fenómeno tan estructural, ¿no? Como puede ser, bueno, la informalidad y ni que hablar, la desigualdad de género. Sí noto, o sea, como que sí algunas cosas como más modestas, por así decirlo, que tienen que ver con que, bueno, el ASPO se declaró, digamos, el 20 de marzo, si no me equivoco, y el 27 de marzo ya se estaba anunciando el IFE y se estaban, digamos, poniendo a disposición para que justamente la gente pudiera ir a cobrarlo. En ese camino, creo, si no me equivoco, del IFE 1 al IFE 2, pero me puedo llegar a equivocar, pero cerca de 5 millones, o sea, porque quizás fue entre el 2 y el 3, ¿no? Pero, digamos, en saldo, cerca de 5 millones de personas que no estaban bancarizadas, están ahora bancarizadas. Eso implica no solamente, digamos, que tengan una tarjeta, cosa que, bueno, la tienen y es importante, pero también, digo, están dentro del radar, digamos, del Estado, gente que antes no estaba. O sea, mucha gente que quizás por no tener hijos, por distintas cuestiones, estaba de algún modo fuera de la lupa de lo que podemos llamar como la seguridad social y estas políticas, digamos, como de transferencia de ingresos, de bienestar. Entonces, eso me parece que es importante. Y después, otra cosa que me parece que es importante de cara al mundo que se viene, aunque no sé del todo qué impacto tiene efectivamente sobre el empleo, pero me parece que sí tiene impacto sobre otras cosas, es lo siguiente. Digamos, en la mayoría de los países centrales, más allá de la vacuna, se están preparando para justamente volver a robustecer de algún modo los sistemas de salud. Acá me parece que existió, digamos, no solamente una preparación, digamos, del sistema de salud en términos de agregar camas, digamos, que tuvo sus efectos. Esto lo digo como investigadora, o sea, mi papá trabaja en el Ramos Mejía y, o sea, me contaba un poco el impacto también que tiene sobre el personal de salud este hecho de que agreguen camas pero no agreguen personal, digamos, pero bueno, de algún modo se volvió a poner el foco en el sistema de salud. Hay profesionales, o sea, médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, graduados, gracias a que tenemos una universidad pública, etcétera, etcétera. En Argentina, por ejemplo, producimos, yo no produzco, pero quiero decir, se producen respiradores, o sea, tanto los más complejos como los menos complejos. Eso es algo que no es común en el resto de los países de América Latina. Chile, sin ir más lejos, creo que hace como 50 años que no producía respiradores. En el marco de todo eso se crearon esto de los superbarbijos, se crearon varios test rápidos, y yo creo que, digamos, y eso se debió también al fortalecimiento, sobre todo durante todo lo que tuvo que ver con el kirchnerismo y cierta resistencia, digamos, durante el gobierno de Macri, del sistema también científico. Y me parece, o sea, yo veo quizás, pero quizás me estoy aventurando también, que por todo ese lado existen fortalezas, digamos, que la Argentina mostró que las tenía, esto de tener una universidad pública, un sistema científico bastante robusto para lo que es, digamos, nuestra región, capacidad de producir en tecnología de salud, profesionales, un sistema sanitario que, digamos, que con sus falencias y con sus críticas tiene mucha cobertura, tanto a través de las obras sociales como a través del sistema público. Y me parece que sería importante como poder, eso, ¿no? Como poder de algún modo escalar, digamos, todas esas bondades, por así decirlo, que la Argentina mostró que ya tenía. Claro. Bueno, digo, uno cae tan bajo que dice, desde acá abajo, con todas las curitas, vendas que hubo a lo largo del año, por ahí puede proyectar tratando de resolver estas desigualdades que obviamente no las va a resolver de manera absoluta, o sea, tampoco uno es tan utopista, pero sí por ahí decir, se puede resolver alguna cuestión vinculada a algún grado con respecto a la formalidad, a la igualdad,
Sí. Darío. Sí. Sí, ¿Pensás que hay una oportunidad ahí o no? ¿O es difícil? Yo creo... Vamos a crecer a como dé lugar, tenemos que crecer a como dé lugar. Claro, yo creo que la oportunidad está vinculada con algunas cuestiones que se dieron este año, más, yo diría, de política económica o macroeconómica, ¿no? El tema de resolver la cuestión de la deuda, resolver el frente financiero, generar las condiciones. Yo creo que la primera etapa, pensando ya en el año que viene, es estabilizar la macroeconomía, fomentar sobre todo la productividad y el apoyo a pymes, que explican gran parte, digamos, de la generación de empleo privado formal, y que, digamos, la mayor apuesta es esa, es crear políticas que estabilicen la macro. Mirá, el tema de la formalización, muchas veces en Argentina se discute, ¿no? Empresas dicen, no, bueno, el costo laboral es muy alto, se necesita flexibilización. En general, todas esas medidas han demostrado en la historia que no resultan ni resuelven el tema de la formalidad. El momento, el último, por lo menos, la última etapa en donde la formalización aumentó, o mejor dicho, la informalidad bajó, fueron sobre todo en los 4 años de Néstor Kirchner y quizás en los primeros y en el segundo gobierno de Cristina. ¿Y qué pasó ahí? Se generaron 6 millones de puestos de trabajo. Digamos, la forma de luchar contra la informalidad es la generación de empleo y de empleo de calidad. No lo que pasó, digamos, durante los años de Macri, que se perdía empleo formal privado y aumentaban otras formas de empleo que son más precarios e inestables y que explican parte de la problemática. Entonces, yo creo que la oportunidad es que en este año se están llevando adelante algunas cuestiones que pueden estabilizar la macro. Venimos de 2-3 años de una inestabilidad tremenda, digamos, por el tipo de cambio. Eso repercute en la inflación, en los niveles de pobreza, en los ingresos de los trabajadores. Hay que estabilizar eso, hay que generar políticas de promoción a las pymes, generar empleo de calidad y, digamos, la manera de resolver la informalidad es esa. Después yo creo que en una segunda etapa, pensando ya por ahí en un segundo trimestre del año que viene o tercer trimestre, es plantear políticas que estén quizás más dirigidas o orientadas a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Hoy acabamos de hablar del tema de los jóvenes. Bueno, evidentemente, yo ahí tenía el dato, jóvenes de 18 a 24 años hoy casi tienen un 35% de desocupación, ¿no? Cuando la desocupación es el 13%. Entonces, triplica, digamos, ahí hay un problema. Encima, son jóvenes que por ahí no tienen experiencia laboral, no han tenido una primera experiencia, el 30% no terminó la secundaria y eso les pone alguna dificultad más. Si lo cruzás por género, aumenta, jóvenes mujeres, aumenta entonces, me parece que es importante desde el Estado políticas activas de empleo, es decir, en un primer momento ordenar la macro para mí, ¿no? Que es parecido a lo que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? En donde se crearon millones de puestos de trabajo. Y una vez que suceda eso, políticas activas de empleo, quizás focalizadas en algunos segmentos, a algunos de los que estuvimos hablando hoy, ¿no? Para, bueno, enfocar un poco y tratar de que esos sectores menos favorecidos puedan conseguir un trabajo. Me parece que esas son las dos tipos de políticas que se tienen que llevar adelante el año que viene. Rodrigo, acá, ¿agregarías algo más? ¿Alguna oportunidad partiendo desde este sitio tan incómodo que nos toca este año en términos tanto económicos como laborales? No, a ver, coincido en líneas generales con lo que planteaba ahí Darío y Sol. Creo que obviamente hay todo un escenario de tratar de estabilizar, sí, la cuestión macroeconómica. Ahí realmente la discusión va a ser un poco con qué recursos también, o sea, qué recursos vas a poder destinar justamente para reactivar. A ver, obviamente va a haber un rebote después de una caída muy aguda como la que se dio este año. La pandemia igual, a ver, sigue también, hay que ver cómo
más allá de la vacuna, cómo se sigue, digo, para lo que sería la segunda parte del año, sobre todo, ahí hay cierta incógnita, pero bueno, se cree que va a haber un repunte de la actividad económica. Yo diría, ahí un poco la discusión es, bueno, con qué recursos uno va a contar, porque también hay negociaciones que todavía no están cerradas respecto a qué cantidad de recursos vos vas a poder volcar justamente para la ayuda social, para la reactivación económica. Ese es todo un tema también que me parece que todavía está abierto. Y sí, después, es clave actuar sobre estos sectores más críticos, como ahí decía Darío, o sea, claramente el sector jóvenes es un sector de mucha vulnerabilidad. Uno puede tomar también algún otro segmento, también focalizado a nivel de género, claramente, por todo un poco lo que impacta la desigualdad, digo, ya latente y que se agudizó de alguna manera con la pandemia, porque, digo, claramente ha habido ahí tareas de cuidado y demás que deben ser ahí revalorizadas y bueno, repensar también la política en esa línea, que creo que hay avances, pero todavía hay que ver cómo se terminan de manifestar. Y después, creo que, sobre todo un poco, sobre todo lo que es el entramado, si uno lo piensa más a nivel meso y micro, podremos decir, hay ahí toda una cuestión de pensar ahí instrumentos de política que fortalezcan ahí nos lo decían varios secretarios de producción ahí de los municipios, que se viene para el año que viene todo un tema más de repensar las cadenas productivas, o sea, cómo ahí elevar capacidades, cómo mejorar, digo, esta cuestión de articular la virtualidad y la presencialidad también, porque, como la pandemia sigue, también tenés que tener inteligencia para reorganizar los procesos productivos y un poco todo lo que es la comercialización y demás. Y por otro lado, bueno, ahí claramente viene también este tema de cómo las empresas logran también articular también con otros actores. Hoy, digo, un dato que es muy fuerte, por ejemplo, el 70% de las empresas del conurbano no están vinculadas a ninguna cámara, o sea, son como entes individuales que articulan para recibir algún instrumento público, pero no tienen ahí, digo, articulaciones fuertes con las cámaras o las representaciones gremiales. Y por otro lado, la articulación con las universidades podría ser mejor de la que es, si bien hay avances y hay algunas casas de estudio que tienen como una acción más fuerte que otra. Pero indudablemente esos son como los desafíos que me parece que se vienen en términos de, bueno, hacer una intervención pública de mayor calidad en alguna medida, para paliar lo social, que va para durar. Yo creo que el año que viene es un primer año, pero digo, las consecuencias, dado la agudización de la crisis, va a durar, digo, por ejemplo, Inglaterra calcula que para volver a los niveles de prepandemia va a necesitar 5 años, con lo cual, digo, yo creo que el escenario nuestro también supone a mediano plazo pensar todo un tema de planificación de la intervención gubernamental para mejorar la cuestión del empleo, lo social en general y indudablemente lo productivo como parte de una intervención así más integral. Eso es un poco lo que me parece. Ustedes trabajan sobre y prestan atención a todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, no solamente tasas, no solamente índices, sino también están observando las desigualdades, las organizaciones, las articulaciones, como decía recién Rodrigo. Para ir cerrando ya, hay cosas que pasaron este año que uno supone, por más que uno esté podrido del Zoom, ¿sí? Y supongo que muchos de nosotros ya estamos hartos, pero va a haber cosas que se van a quedar. Tengo la sensación de que algunas prácticas que hemos aprendido durante este año, quizás no con la ferocidad de este año, quizás no con la organización o desorganización de este año, pero va a haber algunas cosas que probablemente se vean modificadas y que no vuelvan a ser como antes. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Digo, para ver también cómo nos vamos imaginando los que estuvimos atados a la computadora tanto tiempo este año, si eso va a ser así, vamos a tener que organizarlo, porque si no así no va a funcionar la cosa. ¿Cómo lo están viendo para ese segmento de la población? Tareas administrativas, planteaban, digo, donde efectivamente las cosas se desarrollaron no tan complicadamente como uno se hubiera imaginado en marzo, por ejemplo. ¿Quién quiere arrancar con esta última pregunta, las personas que están mirando este asunto? Bueno, algo muy básico. Perdón. No, dale, sí. No. Arranca.
Dale. No, que me parece que, digamos, en esto sí, digamos, soy muy optimista. Me da la sensación de que la política estuvo bastante por delante, digamos, de la situación, o sea, porque enseguida, digamos, o al poco tiempo, digamos, digamos, se mandó digamos, a guardar el aislamiento, salió una ley de teletrabajo, digamos, por parte digamos, sobre todo impulsada primero desde diputados, pero, digamos, en la cual discutieron, además formaron parte varios y varias sindicalistas, y eso me parece que, digamos, que es interesante, digamos, tenerlo en cuenta en términos de decir, bueno, la verdad que en esto, digamos, o en este aspecto, es como que los trabajadores, las trabajadoras estuvieron de algún modo por delante, digamos, tratando de justamente de clarificar y regular esta situación, no la actual, digamos, sino de cara al futuro y de cara a estos cambios, ¿no? Que vos, como bien marcabas, Damián, parecería que para un segmento del empleo pequeño, como decía Rodrigo hace un rato, es un poco lo que se viene. Después, y esto no forma ya parte de la discusión argentina, digamos, pero justo en España hoy, no creo igual que salga, pero se estaba por votar o se iba a tratar, si no me equivoco, lo puso Íñigo Errejón hace un ratito, esto de la semana creo que de 3 o 4 días, digamos, o sea, recortar lo que sería la semana laboral, los días laborables por semana. Qué sé yo, me parece que yo, digamos, no la veo tanto, o sea, me da a veces la sensación de que existe al revés, digamos, una mayor explotación también de la mano de todo este declive y esta caída, digamos, de los indicadores. O sea, veo mucho más eso que esta posibilidad, pero lo que sí se ve entonces es cierta, digamos, como que hay algunos sectores como de la centroizquierda, etcétera, que de algún modo están como retomando cierta imaginación. Yo con eso, no sé qué va a pasar, digamos, con esos sueños, por ejemplo, de esto de reducir la jornada laboral, o sea, como que lo que veo es al revés, ¿no? O sea, que está habiendo más explotación, pero por otro lado, no sé, o sea, como que veo que estos actores algunos actores están planteando cuestiones que creo que hace tiempo no escuchábamos cosas así, o sea, como tan distintas o que parecían como demasiado locas, por así decir, como para llegar, por ejemplo, a ser tratadas en el Parlamento, ¿no? Y sin embargo llegan, sin embargo la ley de teletrabajo acá salió. Entonces, eso, o sea, más que nada veo un panorama más sombrío, pero lo que noto es que por cierto sector, digamos, de las izquierdas y los movimientos de trabajadores, están apareciendo ideas, imaginarios, utopías que hacía tiempo no aparecían. Digamos, no sé qué va a pasar con eso. Darío. Sí, no, a ver, para mí el cambio para quedarse. No, el cambio más importante, sí, creo que es el teletrabajo. Yo creo que ahí hay que ver qué sucede. A ver, el tema del teletrabajo es que tiene ciertas ventajas y desventajas, digamos, no todo es positivo. Hemos visto algunos fenómenos como el tecnoestrés, personas que dentro de sus ambientes familiares, está bien que fue todo muy anormal porque no estaban habilitados los colegios, etcétera, pero que tenían que trabajar y llevar adelante una enorme cantidad de tareas domésticas y de cuidado, y realmente eso promovía el estrés. Después hay expertos que dicen, bueno, promueve el aislamiento social. Es decir, hay una enorme cantidad de desventajas del teletrabajo, pero por otro lado hay muchos trabajadores que consideran que son más productivos, que se ahorran el tiempo de tener que movilizarse, ¿no? Es decir, reducen los niveles de desplazamientos, que también muchas veces generan estrés. Así que, digamos, yo creo que hay, sobre todo ciertas actividades económicas
que obviamente van a adoptar el teletrabajo, no sé si totalmente, pero sí por lo menos parcial. Creo que la reglamentación y la ley fue muy positiva porque generó como nuevos derechos, ¿no? Está el derecho a la desconexión, por ejemplo, que es algo que inclusive excede al teletrabajo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, acotar el horario laboral de los trabajadores y el respeto por parte de los empleadores y los trabajadores, sobre todo obviamente en el horario por fuera del trabajo. Es decir, fue muy importante, ¿no? Ahora, también es cierto que, digamos, la Argentina, no todas las regiones están igualmente preparadas para el teletrabajo, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente el 45% de las actividades se podrían teletrabajar, tendrían esa potencialidad, y cuando vas al conurbano es casi la mitad, ¿no? Y en otras regiones del país. Entonces, ahí también hay que ver si el teletrabajo no vuelve a generar un nuevo factor de desigualdad. Es decir, aquellos que puedan teletrabajar, que es lo que pasó un poco en la pandemia, ¿no? Los que pudieron teletrabajar conservaron por ahí su fuente de trabajo, les fue más fácil, y en cambio aquellas ocupaciones que son más frágiles, más inestables, más precarias y que en general no pueden teletrabajar, fueron las que sufrieron las consecuencias de la pandemia. Entonces también hay que preguntarse si el teletrabajo no va a ser un nuevo factor de desigualdad. Pero sin lugar a dudas creo que todos nosotros, no sé el caso de Sol y Rodrigo, pero yo prácticamente trabajo desde mi casa y creo que el año que viene, si pasamos esto, obviamente que voy a volver a la oficina, etcétera, pero quedó demostrado que hay una enorme cantidad de actividades económicas que se pueden realizar de manera remota, sea de donde sea, ¿no? Rodrigo. Sí, coincido. A ver, creo que el teletrabajo es una tendencia que vino para quedarse. Hay que ver después cómo se termina desarrollando, podríamos decir, según el sector y un poco en función de esta brecha digital que está de por sí instalada, obviamente como cuestión. Creo que en realidad el teletrabajo sí tiene una serie de posibilidades, pero de restricciones muy fuertes. Ya hay que ver, se aprobó la ley de trabajo, después hay que ver cómo se instrumenta, que eso todavía está planteado para después de la pandemia, que ahí va a haber todo un tema de disputa, porque obviamente los sectores empresarios no estaban muy de acuerdo porque fue más de garantía, fue aprobada, pero con un lobby más fuerte para el lado de los trabajadores, ¿cierto? Y los derechos de los trabajadores, yo creo que todavía la instrumentación va a ser un tema en discusión que se va a plasmar apenas volvamos a niveles de mayor normalidad. Es decir, me parece que está abierto, pero sí, que como tendencia se va a instalar, sobre todo en los sectores que lo puedan desarrollar con más fuerza, ¿cierto? Es una tendencia que vino para quedarse, pero que, no va a suprimir, obviamente, no es que pasamos a niveles de fuerte teletrabajo, sino que va a ser, me parece, como más gradual y según el sector, ¿cierto? La aplicación de estas nuevas innovaciones o tecnologías, más de trabajo remoto. Cuesta imaginarse el mundo después de la pandemia, después de tanto tiempo, las cosas que efectivamente nos han modificado en lo comercial, el vínculo con lo bancario, con las clases, con un montón de cosas que el combustible, ¿no?, que se ha ahorrado, y en fin, que también hay cosas que también son positivas, como decía Darío, hay cosas positivas, y para lo social podemos organizar fiestas en vez de ir al trabajo, puede ser otra manera también de vincularse socialmente, más entretenida, feria, otro tipo de cosas. Les quiero agradecer mucho a los tres esta charla que tuvimos hoy acá, estuvo muy bueno, siempre quedan algunas cosas para marcar, algunos datos para marcar puntualmente, pero me parece que hicimos un recorrido también de lo que fue este 2020 tan particular, tan crítico, tan injusto, donde, bueno, y tratarme de ver un poco la perspectiva hacia adelante. Así que, Sol Prieto, te quiero agradecer mucho, Rodrigo Carmona también, y Darío Romano, esta charla que hemos tenido, en la cual he aprendido un montón de cosas, sobre todo un montón de números que no los tenía muy claros en mi cabeza. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y bueno,
Y un ciclo raro este debate conurbanos de este 2020, que fue un año tan raro como decíamos recién. 2 encuentros solos a lo largo de todo el año. Esperamos haber aportado algo sobre los temas que estuvimos tratando durante este año y esperemos que el año que viene Debates Conurbanos vuelva al ataque sobre estas cuestiones que tienen que ver con nuestra localización en el mundo en general, en el AMBA y centralmente en el conurbano. No me quiero olvidar de mencionar que Debates Conurbanos 2020 es una coproducción de UNITV, el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Centro de Estudios Metropolitanos. Les agradezco que hayan estado por ahí, espero que haya servido de algo esta charla, que hayan aprendido ustedes también alguna cuestión que no lo habían pensado y nos encontraremos en el futuro. Muchas gracias, adiós.